Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a un nuevo episodio de El 25. Recuerden, estamos haciendo la reconstrucción de la memoria histórica del terremoto del 25 de enero de 1999 y grabando aquí desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas en Armenia, que en 2 años cumple su primer siglo de vida. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, acompañándome siempre en la producción audiovisual, nuestro compañero y amigo Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo. Y hoy con un invitado muy especial, el señor Arlex Parra Herrera, amigo de esta casa del 25, maestro de la radio, con quien estaremos conversando sobre esas anécdotas de hace 25 años y sobre uno de los medios de comunicación más bellos del mundo. Acompáñenos a un nuevo episodio de El 25. Bueno, Arlex, nuestro invitado en este episodio de El 25, qué bueno tenerlo aquí en esta mesa. Arlex es una persona muy especial, es un gran amigo, es un maestro de la radio, como siempre lo hemos dejado explícito en muchos espacios, y es nuestro invitado porque nos va a estar comentando y recordando esas anécdotas de hace 25 años. El señor Arlex Parra, locutor, maestro de la radio aquí en Armenia, en el departamento del Quindío, comunicador comercial. Y bueno, Arlex, muchas gracias por participar de esta mesa. ¿Cómo vamos? Bueno, muchas gracias, Danilo, muchas gracias también a mi querido amigo Luis Restrepo, Danilo allá en las cámaras, y bueno, aquí Luis Restrepo en la mesa principal, a toda la gente que nos ve y nos aprecia desde las diferentes redes sociales en este video podcast. Pues muy bien, feliz de estar en un espacio más, un momento más de radio y televisión, por así decirlo, en un momento donde disfrutamos de toda esta conexión, de donde estamos, digamos, llevando estas historias, recopilando historias súper importantes como este video podcast que se llama El 25, que nos recuerda, nos lleva a un espacio bien interesante, que es hablar sobre un momento difícil en el eje cafetero, en especial en Armenia. Para muchos ya teníamos una edad de entendimiento bastante amplia, para otros apenas estaban a punto de nacer y otros pues apenas vienen conociendo la historia, escuchando y viendo este video podcast. Bueno, con Arlex nos conocimos hace aproximadamente 7 años en un espacio que existió aquí en la ciudad de Armenia, el cual con Danilo también hemos sido parte, la Galería Maker Space, sí. Y conociendo y aprendiendo mucho sobre radio, Arlex. De hecho, también la idea es charlar un poco sobre la historia de la radio, sobre su trayectoria en la radio, pero hoy lo que nos compete es el 25. Con usted a veces hemos contado algunas anécdotas, algunas historias de lo que sucedió hace 25 años, sí. Pero qué bueno que usted nos pueda recordar cómo era la vida de Arlex Parra hace 25 años, qué recuerda. Hagamos ese ejercicio de memoria histórica también para que las personas conozcan un poco qué sucedía en la ciudad de Armenia hace 25 años y qué sucedía con Arlex, nuestro invitado, en el 25. Para este tiempo del año 99 yo estaba recién cumplido mis 16. O sea, ahorita tengo 41 y para 42. Una Armenia muy bonita, muy, digamos, colonial en ciertas partes, digamos que todavía muy aterrizada a ser un pueblito más que una ciudad, pero con una proyección y unos sueños, digamos que bastante amplios, donde los jóvenes de ese tiempo soñábamos con un sitio o un espacio mucho mejor, donde teníamos oportunidades. Me acuerdo que en el año 98 yo estuve en la Universidad del Quindío haciendo mi primer acercamiento de radio como tal, generando con la Casa de la Cultura en esos tiempos, haciendo un espacio de aprender radio, o sea, seguir reforzando mis conocimientos. Yo hago radio desde los 13 años, pero en el 98 me dieron la oportunidad, y en el 99 que íbamos a seguir el proceso, pues aparece el terremoto. Entonces es un momento que a uno le corta, digamos que ciertas aspiraciones, a muchos les cortó la vida, les quitó la vida y les cortó ese momento de estar, digamos, en conexión con la gente. Pero bueno, yo creo que lo más importante del terremoto es que nos enseñó una palabra que se volvió muy de moda, que es resiliencia. Y eso nos demuestra que los quindianos somos fuertes, que somos empoderados, que es otra palabra que se utiliza demasiado. Hemos aguantado mucho, ¿no? Que hemos aguantado mucho, que también somos a veces esa pujanza, y como nos dice el himno, nosotros vamos de frente.
somos pujantes, entonces yo creo que es un momento importante. Cuando llega el terremoto, pues son momentos que digamos que a uno lo tocan fuertemente, porque yo estaba estudiando, me recuerdo mucho que a esa hora estaban preparando el almuerzo, no había almorzado todavía, estaban terminando de preparar el almuerzo. ¿Cuándo eso dónde estudiaba usted? Terminé de estudiar en el 98 en el colegio Los Quindos, una institución hermosa en el barrio Los Quindos. Luego ya me pasé a estudiar, estaba haciendo los papeles y entré a estudiar en el colegio que toda la vida quise estudiar, que era el CAS, Hermógenes Maza. Mi papá era administrativo allá, mi papá trabajó toda la vida allá y yo pues me crié en ese colegio prácticamente, entonces le tenía mucho amor al colegio, me encantaba el colegio, entonces digamos que tenía una energía muy dispuesta para entrar a estudiar al Hermógenes Maza. Gracias a Dios, por así decirlo, el colegio no se cayó en el terremoto, pero los otros colegios que sí se cayeron, pues llegaron a hacer cambuches, los populares cambuches, se nos llenaron las canchas del colegio CAS, se nos llenaron varios lugares y pues automáticamente las personas pues se atiborraron en los colegios que sí quedaron en estructura para poder estudiar. Lex, 25 de enero de 1999, ya nos estaba comentando qué estaba haciendo usted en ese preciso momento. Bueno, le cuento algo muy gracioso para mí, porque pues yo he sido un ratón de biblioteca, este espacio me es muy conocido, me encanta, de hecho, son espacios muy bonitos. El 25 de enero, a esa hora estaba estudiando un curso de inglés, precisamente tenía una grabadora, pues no como esto que es tan bonito, sino una grabadorcita de cassette, estaba escuchando con mis audífonos, estaba recostado en mi cama, cuando yo sentí el primer sacudón. Entonces yo como que, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? O sea, es un impacto porque pues sí, ya habíamos vivido otros temblores fuertes, pero pues este empezó, digamos que con unos remesones. Entonces en el primer remesón yo me levanté de la cama, pero yo me boté al lado contrario de la cama que estaba contra la puerta. Entonces la cama en el segundo remesón casi me cierra la puerta y se cayó toda la pared del edificio, una pared completa. Uno de esos ladrillos que digamos que en el movimiento que osciló el edificio, uno de esos ladrillos cayó hacia adentro. Si yo no me quito, cayó sobre agua al lado de la grabadora prácticamente, y si yo ese estaba ahí, pues me queda en la cabeza. O sea que fue la reacción la que prácticamente me salvó, y ahí ya nos reunimos en la sala, que ahí fue donde sentimos ya el temblor en su gran magnitud. Y cuando sale usted a la calle, ¿con qué se encuentra? Uy, hermano, yo creo que es una de las experiencias más aterradoras para una persona que es joven y para los viejos también, pero ver que casas se cayeron, aunque el sector de los Naranjos fue muy bendecido y muy privilegiado, porque lo que fueron parte de los Naranjos, Quindos, Bello Horizonte, 14 de octubre, San Francisco, partes de Serranías, muchas de esas partes solamente tuvieron daños digamos que en mampostería, algunas paredes, algo pues muy sencillo. Pero ya barrios como La Brasilia, partes de Suldemaida, se cayeron casas, o sea que son momentos muy tremendos, porque en ese primer momento fue más el susto, más ay, ¿qué pasó? Y todo el mundo no sabía, se fue la luz, o sea, hay una cantidad de situaciones que pasaron. Para el segundo temblor, que fue a las 5 de la tarde, ahí sí a uno se pone más, digamos que más nervioso y más asustado, ya que pues en ese tiempo ya no había electricidad en algunas partes. Yo iba para Suldemaida y al frente de un colegio había una droguería. Esa droguería y unas casitas ahí se habían caído, entonces nosotros fuimos a ayudar a recoger escombros, a sacar gente, a ayudar en esos espacios que se habían caído. O sea, los daños no fueron muy graves, pero solamente digamos que 2 o 3 casitas sí estaban como mal construidas, y el segundo temblor sí las echó abajo. Entonces ese tema lo pone a uno pues a querer ayudar a la gente, a querer estar con las personas, a querer dar lo mejor de sí para poder estar, digamos que apoyando en un momento. Yo pertenecía en esos instantes de cuando estaba en el colegio, pertenecía a los Boy Scouts y a la Cruz Roja. Entonces tenía un entrenamiento básico para querer ayudar a la gente. Ahí mismo entró usted en modo activación. Exacto, en modo juvenil. De hecho, las brigadas después del 99 se crearon en los colegios o en los diferentes colegios, lo que eran las brigadas juveniles de la Cruz Roja. Yo también ahí me preparé en el 99 y en el 2000 estuve preparándome en el colegio CAS, siendo brigadista de la Cruz Roja, de lo cual me siento muy orgulloso. Esos son momentos que le ayudan a uno como a conectarse con querer ayudar a las personas.
Arlex, usted nos comentaba cómo era la ciudad de Armenia Sí. antes del terremoto del 99 y cómo ese contraste, luego de encontrarnos con una ciudad prácticamente destruida. ¿Qué recuerda usted de esa vieja ciudad que a usted todavía, digamos, le haga falta, que diga, ah, lástima esto como se cayó, lástima como acabaron con esto? Hermano, si nos vamos a hablar de ese tema, yo creo que hay demasiados puntos que le pegan a uno en el corazón fuertemente y es ver perder la ciudad antigua. O sea, igual nadie se preocupó por reconstruir la ciudad antigua, por tener un vestigio por lo menos de nuestra cultura salvaguardado. Usted va a Bogotá, usted encuentra la ciudad moderna y la ciudad antigua. Usted tiene un espacio donde rememorar esas calles pequeñas o esas calles de localidad o esas calles de pueblo. Aquí no. Aquí en pro del avance, en pro de unas ideas estúpidas, de unos mandatarios que son unos idiotas, y lo digo a todo pulmón, porque son unos idiotas, unos inconscientes. ¿Cómo van a tumbar la galería, por ejemplo? Un lugar para montar el camp, y la galería era un espacio hermosísimo que pudo ser divinamente un museo, una biblioteca, un lugar de esparcimiento en todo el centro de la ciudad. Y hubiésemos evitado una cantidad de desastres sociales que tenemos en estos momentos: prostitución, robo, asesinatos, que es la casa del alcalde donde hicieron la alcaldía, y el CAM es, mejor dicho, un nido de ratas. Entonces, y no digo que son los que están adentro, sino todo el proceso que hay alrededor de ese sitio. Entonces son sitios que se perdieron, que eran emblemáticos. La estación del ferrocarril, un lugar hermoso que se ha dejado deteriorar por el paso del tiempo, no por el terremoto, eso hay que dejarlo claro. Después del terremoto muchas de las construcciones sobrevivieron, pero y quisieron hacer que el maqui, entonces quitaron los techos finos de barro que habían por unos techos más modernos. O sea, ya se tiraron la pieza histórica arquitectónica, un idiota útil en servicio público. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿y quién es el que nos está gobernando? ¿A quiénes estamos poniendo que son tan insensatos o tan brutos o tan bestias? ¿O quién está asesorando para sostener una ciudad la cual está, digamos que en proceso de desarrollo? Porque al haber el terremoto o al existir el terremoto partimos casi de cero. Entonces había que repensar la ciudad, y eso no pasó. ¿Y qué recuerda usted de esa ciudad post-terremoto? Lo Uy. digo porque recuerdo muy bien los lotes, los cambuches, la zozobra, la incertidumbre, esos meses posteriores a enero del 99. Empecemos por cosas puntuales. Primero, el desasosiego, la incertidumbre social. Estar después del terremoto y ver gente que llegaba y decía, por ejemplo, en el barrio de Los Quindos, que a mí me tocó trasladarme a vivirme unos días a Los Quindos porque el apartamento donde yo vivía en Los Naranjos quedó inservible, y sentir la zozobra de que vienen para acá, que nos van a saquear, que los ladrones de este barrio se van a meter a este barrio, y que los ladrones de ese mismo barrio están cuidando el barrio porque o si no nos van a robar a todos, nos van a matar. Sentir esa zozobra que fue muy común en muchos barrios en Armenia, ¿no? Totalmente, en todos lados. O sea, fue un miedo que a la final yo nunca vi nada, pues, de que se metieran a robar así, pues, en cantidad de personas. Sí vi los saqueos que existieron porque están grabados en televisión, pasaron y todo, gente con una nevera a la espalda y es que tengo hambre. O sea, es también digamos, la necesidad social, o yo no sé en qué cabeza cae de que una persona va a comer nevera en un terremoto porque se llevó un nevecón de un supermercado que se cayó, que saquearon. O sea, digamos que es muy, digamos, inconsistente ver que están poniendo el hambre con un artículo que nada que ver. ¿Qué recuerdo? No, pues recuerdo muchas cosas como la precariedad para acceder al agua, porque nos quedamos sin agua. La energía, pues, digamos que sí empezó a llegar paulatinamente porque muchos de los circuitos no se deterioraron tan fuerte como fue el servicio del agua. El agua era por carrotanques, ir a recoger agua, a cargar agua, a sobrevivir con 1 o 2 tinacos de agua o baldes de agua. Bueno, una cantidad de cosas que se vuelven un poquito, que uno lo hace cuando se va a acampar, pero ese acampamento se alargó muchos meses. Entonces, digamos que fue muy pesado en ese tema. ¿Cómo lograr entender ese movimiento sísmico que tuvimos,
como ya lo hemos comentado en muchos episodios del 25, no únicamente fue el remesón, sino lo que usted dice, volver a empezar, volver a emparejar esas fichas que quedaron resquebrajadas, que quedaron rotas. ¿Cómo empezar ese proceso y más en usted que estaba en plena adolescencia? Vea, hermano, yo cuando entré en el año 99 al CAS, me tocó un proceso muy bonito que fue el tan nombrado reconstrucción del tejido social, que en realidad pues fue una venta de humo, pero pues de esa venta de humo aparecieron unos productos muy pequeños que salvaguardaron, digamos que dieron la cara por ese producto grande que le vendieron a toda una nación y al mundo. Porque el Forex mandó demasiada plata, o sea, recibió demasiada plata que se perdió en manos de quién, no sé ni me interesa, pero esa plata se perdió. Hicieron unos barrios paupérrimos que debían haber sido un desarrollo para la ciudad enorme, pero el Forex en esos momentos de tal reconstrucción del tejido social nos dio espacios como Diálogo Democrático, una ONG que todavía existe. Yo me acuerdo porque yo estudiaba todo el día en el CAS y en la noche nos daban una clase adicional, entonces yo me metía a estudiar. O sea, yo siempre he sido ratón de biblioteca y todo este tema. Entonces yo estudiaba toda la mañana, toda la tarde y en la noche también estudiaba. O sea, mi día empezaba a las 6:30 de la mañana y terminaba a las 9:30 de la noche. Todos los días lunes a viernes, durante 2 años prácticamente fue así. Porque en el CAS pues había espacio para todos podíamos estudiar. Ahí empecé en Diálogo Democrático, empecé a estudiar liderazgo, o sea, a reforzar mi liderazgo. Yo en quinto de primaria fui presidente del colegio Rosana Londoño Alzate, que quedan Los Naranjos. En noveno fui el personero de los Quindos y en décimo fui el personero del CAS. En 11, perdón, fui el personero del CAS. En décimo fui representante de grupo. Entonces, en esos 3 momentos fueron momentos diferentes porque no estaba preparado en quinto ni en noveno, pero ya en décimo que me empecé a preparar en el terremoto cuando llegué a ser líder a nivel de personería y a nivel de representar la ciudad, porque de hecho nosotros tuvimos al señor Fernando Ríos, que usted lo conoce. Sí. Señor Fernando Ríos fue la primera persona que nos llevó a Bogotá. Entonces, al representar el Quindío, nos fuimos con ruanas, nos fuimos con tratar de representar nuestra región cafetera y la gente nos recibía con aplausos, vitoreos. Ese era un momento muy bonito porque pues la gente veía que nosotros nos estábamos reconstruyendo de una manera desde los jóvenes, queriendo proponer, digamos que por así decirlo, una nueva sociedad, y doy entre comillas una nueva sociedad, porque pues eso es un sofisma de distracción. Los jóvenes son el futuro, pero en realidad son el presente. Los jóvenes son tal cosa, pero en realidad no les dan los espacios. Entonces es un sofisma que nos tienen embobados toda una vida y la gente piensa que el pelado que está en la universidad va a cambiar el mundo. El pelado en la universidad, yo me voy a comer el mundo y yo voy a dar ideas, y cuando usted sale al mundo real lo oprimen, lo pisan, lo maltratan y usted ya queda ahí subyugado a una realidad que es una realidad económica, que es la que la gente muchas veces no entiende. Entonces, cuando nos dieron todos esos procesos y fuimos a Bogotá, conocimos, digamos que a nivel referente de esos jóvenes que quisieron crear sociedad, se fueron desarrollando y haciendo cosas, digamos, desde su capacidad. Mi capacidad, ¿cuál fue? Pues crear emisora, montar momentos de radio, hacer rebusque digital en esos tiempos que era todavía muy nuevo, porque era una cosa que apenas iba a aparecer para el año 2000. Todavía no se hablaba de podcast, videopodcast ni nada de eso, sino una grabación máximo y ya. Entonces eso nos generó, digamos que un espacio bien interesante en cuanto a la creación de liderazgos. Con Diálogo Democrático, por ejemplo, pues pasaron otros momentos con otras ONGs, pero yo hablo de la que me tocó. De hecho, a mí me construyeron también, que me permitieron hacer muchas cosas como viajar. Yo nunca pensé viajar a mis 17 años a Bogotá, a conocer Bogotá. Ahorita todo el mundo pues viaja y normal, pero en ese tiempo era un acontecimiento por la realidad del país, porque nosotros también teníamos una realidad del país que secuestraban a la gente cuando iba a la línea, o sea, la zozobra de que lo dejaban a ir uno y de pronto no volvía en un secuestro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones que estaban plasmadas en el país también se fueron, digamos que desmarcando un poco con el tema del terremoto para nosotros, ¿sí? Obviamente el país siguió convulsionado y está convulsionado, ha mejorado un poco, pero no lo suficiente lo que quisiéramos, pero pues digamos que ese tejido social solamente fue representado por algunas ONGs que sí se tomaron el trabajo
digamos, concienzudo y ya. 25 años después, ¿cómo ve usted el contraste de la ciudad, del departamento? ¿Realmente vemos una ciudad bien planificada o realmente nos ha faltado compromiso y también conciencia con respecto a las características que ocurren acá? Que de hecho siempre lo hemos marcado mucho. Se lo resumo con la historia de Calarcá y Armenia, que la hemos leído muchas veces, Lucho. Ese convite, los del otro lado no vinieron. O sea, la sociedad civil no fue tomada en cuenta por los dirigentes. Los dirigentes nos invitaron, pero no dejaron que fuéramos a construir el puente, ¿sí? Los dirigentes nos invitan de dientes para afuera, pero en realidad no hay un desarrollo social que sea interesante a nivel sociedad. Y a nivel ciudad sí que menos, porque ellos piensan en el beneficio personal, en el beneficio propio. La construcción de la ciudad era para que tuviéramos un desarrollo importante, pero ¿cómo van a pensar, por ejemplo, con una avenida del río? Que es una tontería a todo caso. ¿Cómo van a acabar con un corredor biológico? Que no hay un pequeño impacto. ¿Cuál pequeño impacto? Todo lo que se genera alrededor de los corredores biológicos son impactos enormes. Y no soy ambientalista. No soy ambientalista porque yo no estoy enarbolando las banderas del ambientalismo. Creo en esos procesos, los apoyo desde la radio, desde la comunicación, pero yo no me pongo a cargar banderas que no son mías, porque yo sé que es un tema difícil de administrar, ¿sí? Pero también apoyo y soy consciente de que todos debemos colocar un granito de arena para que las cosas estén bien, ¿sí? Y cuando no hacen un proceso de ciudad y piensan en una avenida, por ejemplo, del río que iba a pasar por el río Quindío y yo no sé qué cuántas más bestialidades, y no piensan por un desarrollo de ciudad que debería tener los servicios totalmente fulles para todos los estratos, los lugares bien desarrollados en nivel de tránsito y en nivel de tránsito de personas, o sea, no solo pensar en carros, sino pensar en la sociedad civil. Hay lugares en esta ciudad, por ejemplo, y se los digo a las personas que no conocen el Quindío y Armenia en específico, desde la calle 26 hasta después de la bomba o hasta el mirador, por así decirlo, ese corredor es incaminable. Usted camina y tiene alto riesgo de que lo roben. Lo roben, lo apuñalen, hasta le sumen una violada. O sea, así de sencillo, ¿sí? Porque es un tema pesado con la ciudad, ¿sí? Y son corredores que ni la policía está, teniendo el CAI de Santander a unos métricos, ahí se encienden a bala. Y están las noticias, no me estoy inventando nada, ¿sí? Dan bala en el Santander, fuman marihuana al lado del policía, meten vicio de otras calidades al lado del policía y el policía no hace nada, ¿sí? Digamos que la marihuana sea socialmente aceptada, está bien, pero ¿qué es lo que le está enseñando a los niños que están en un parque? ¿Sí? O sea, cada loro en su estaca. Entonces mire que si hay, digamos, un detrimento de la sociedad quindiana y de sus valores, civismo ya no existe. El civismo es sacar el señor alcalde a los perezosos administrativos un domingo a pintar un parque. Al concejal pendejo, y no voy a decir quién, pero hay un par de pendejos que por ir a arreglar un parque, entonces eso es desarrollo social. No, vámonos serios, pongámosle criterio a esto. Ellos se ganan un sueldo por ver que haya un plan de desarrollo bien estructurado. El plan de desarrollo ahora son unos chistes que van a recuperar los espacios deportivos, ¿sí? ¿Y dónde está la calidad del ser humano? ¿Sí? La reconstrucción social del eje cafetero cuando el terremoto no existió. Ese tejido social, lo que se hizo fue muy poco. Cambuches todavía hay en este tiempo. Después de 25 años todavía hay zonas pequeñas donde hay cambuches o donde hay construcciones subnormales, ¿sí? Eso es falta de planificación del territorio. ¿Cómo es posible que estén construyendo al lado de una quebrada? Y si nos vamos a la avenida Centenario, ¿cómo es posible que construyan edificios al lado del paisaje cultural cafetero que tenemos? Y utilizo mucho comillas por no decir una sandez en televisión y en este video podcast, por respeto a toda la gente que nos ve. Pero es que hay unos idiotas que nos están administrando y nosotros somos totalmente parte de esta situación, ¿sí? Porque nosotros votamos por esos idiotas, votamos porque necesitamos el contratico a 3 meses, porque esta ciudad no tiene industria, esta ciudad no tiene nada, ¿sí? La industria que había con Bavaria cuando el terremoto se fue, ¿sí? Lo que haya perdurado después, eso también salió, ¿sí? Todas las industrias quedan acá,
Cuénteme cuántas industrias hay. Si hay 2 o 3 a nivel y son muy cerrados, son ciclos cerrados. Aquí hay una de Farid, por ejemplo, que está haciendo lo que es el tema de esas cosas musculares y que todo ese cuento y suplemento y todo. Es un pelado que está moviendo millones de pesos, que eso ayuda a la economía de Armenia. Pero vaya a mirar a ver cuántos están moviendo esa cantidad de plata. Solamente él, porque él la supo jugar por Armenia y no se ha ido a Armenia. Esperemos que los impuestos y lo demás no lo saquen de Armenia, ¿sí? Porque aquí el que medio procede bien, le caen con todos los impuestos. La Cámara de Comercio es una payasería. La Cámara de Comercio no funciona para muchas cosas. Es traer a 2, 3 gerentes y ponerlos en una entrevista y entonces ponen al gerente, se sienten importantes, pero la Cámara de Comercio no soluciona nada. ¿Van a poner a correr a una gente? No, pues qué maravilla, eso lo hace un colegio, ¿sí? Que los 5K, que los 25K, que yo no hay que por la salud, sí, pero hablen de cosas reales. La salud mental en el Quindío está deteriorada después del terremoto. Si nosotros vemos ahorita la cantidad de suicidios que hay, es una cosa impresionante. Mi primo se suicidó el 1 de mayo del 2024. Trabajando, se encerró en el baño y ¡plum! Se voló la cabeza. Salud mental. Suicidio. ¿Sí? Y aquí no hay nadie que se preocupe por eso. Aquí hacen unas charlas insulsas y hablan y aquí se rasgan las vestiduras en esos, los asambleístas y los concejales, pero no llevan a ningún punto en realidad que valga la pena sobre la salud mental. Y nadie está hablando en estos momentos del deterioro que hay de la salud mental de los quindianos. Y es en general. Y allí más cerquita, nomás hace unos cuantos días, se suicidó un muchacho en el puente allá en el viaducto. Se ha parecido una película y uno a veces lo toma así porque pues uno se acostumbra a ver las películas, pero uno normalizó esa cantidad de desgracias que están sucediendo y nos volvimos insensibles. Si a eso nos vamos, el terremoto nos dejó una cantidad de habitantes de calle también, gente que no tiene segundas oportunidades. Y lo pongo yo sobre la mesa y se lo digo a la gente que nos llegue a ver en algún momento y ojalá lo comenten en el video, sería maravilloso. Cuando pasó la pandemia, se desaparecieron todos los indigentes de la ciudad. Y es una realidad. Se los llevaron para Cenespo. Si es que sí se puede hacer. Sino que el cuento de la voluntad política que no existe. ¿Sí? Porque aquí hay una mano de payasos que están sentados dirigiendo y solamente sacando plata y socavando la ciudad. Y a nivel país es lo mismo. O sea, se vuelven millonarios a costillas de los que pagan impuestos, porque yo no digo los que pagamos, no, los que pagan impuestos en realidad en sumas importantes, porque lo que nosotros pagamos en impuestos, ellos se los gastan con la novia, con la mocita en una flor, porque ni siquiera alcanza lo que nosotros pagamos de impuesto para eso. Pero mire que todo ese deterioro social se ha venido presentando, no solo por el terremoto, sino por otras situaciones sociales que han venido de base en muchos tiempos, o sea, desde el tiempo de que nos crearon hasta este momento. Sí, es muy evidente, Arlex, esa fractura que nos dejó el sismo de 1999 y cómo después de 25 años todavía estamos cargando gran parte de ese peso en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo arquitectónico incluso, porque siempre lo hemos dicho acá desde el 25 y en otros espacios, de que vemos una ciudad y un departamento mal planificados después del terremoto, que han ido en contravía del entendimiento de todas estas realidades sociales, culturales y físicas de nuestra tierra. Bueno, Arlex, hemos compartido con usted durante muchos años diversos espacios desde la comunicación, desde la radio. ¿Cómo se engancha usted con este tema? Pues hermano, desde mis 13 años yo me engancho a la radio en el colegio Los Quindos. El señor Juan Diego Urrea Valencia, que es mi mentor, fue el primer personaje que me acercó a la radio. Vio mis actitudes, confió en mí, me dio ese espacio y ahí empecé a desarrollar todo lo que es y lo que soy ahora. Digamos que en el año 2000, después del terremoto, habían unos lugares llamados Amicompartel, que eran como los Video Digital de ahora. De hecho, aquí por la carrera 14 había uno donde estaba el antiguo Yuldana, el cine, que de hecho es uno de los lugares que más extraño porque era un cine que uno venía a dominguear y usted veía la película y la pasaba rico y bueno, salía a la Plaza de Bolívar, se comía un helado y bueno, una cosa bellísima. Con el terremoto pues se acabó. Entonces los Ami Compartir arrancamos a grabar para Yahoo
En ese tiempo pues no se había acuñado el tema de podcast, sino arrancamos a hacer unos temas de grabaciones, se grababa y se mandaba, se subía el podcast, por así decirlo, la grabación a internet, y era como los primeros pasos a lo que es ahora la radio online, que era hacer un programa. Yo tenía un programa con un amigo que se llamaba Net and Music, y Net and Music era internet y música. Entonces hacíamos unas noticas de música y hablábamos de eso y poníamos un par de canciones, y a nosotros nos pagaban un centavo de dólar por lo que hacíamos, no más. Así empezamos nosotros como a capitalizar a nivel internet ese tema. Luego ya decidí irme para el ejército, paré un poco el tema del ejército en cuanto a radio, por así decirlo, pero me metí en el batallón de comunicaciones, o sea que aprendí ya que radiofrecuencia, antenas, bueno, este tipo de cosas, el chispas que le llaman en el ejército. Entonces ese tema me gustaba mucho, entonces desde muchos aspectos empecé siempre como a buscar siempre lo más, digamos, que se acomodaba a mi línea de conocimiento. Ya salí del ejército, me metí a la universidad, estudié un poco, me encontré con la carrera feeling, entonces me salí. No terminé la carrera, de hecho de comunicación social no la he terminado, la tengo ahí como en stand-by. En algún momento de mi vida tomaré ese proceso, pero luego ya me puse a hacer otros procesos. Estuve en Bogotá, trabajé en agencias de publicidad, siempre enfocado a la radio, siempre enfocado a los videos, a ese tipo de situaciones. Y luego ya en el 2008 que me echaron de una empresa de Bogotá, porque fuimos echados más de 20 personas, recorte personal de esos que son brutales. Yo trabajaba en una empresa que llamaba Wunderman, y en Wunderman pues hicieron recorte personal, la gente se fue y yo me vine para Beni, porque pues yo dije que me voy a quedar haciendo, buscar otra vez en Bogotá. La vida en Bogotá es un acelere, o sea, es un estrés, entonces lleno, no quiero más de eso. La tierrita me llama, me volví a la tierrita. En el 2008 me vine a estudiar. Bueno, desde el 2008 me puse a estudiar, me monté en el SENA, me puse a estudiar algo por hacer algo, porque pues aquí a venir desempleado también a cruzarme los brazos, me puse a estudiar. Cuando me puse a estudiar, pues empecé a generar, digamos, unas amistades, unas conexiones, y me encontré muchos años más adelante, después del 2008, a Cristian Devia, que usted lo conoce también. Cristian Devia, él trabajó en Caracol, yo trabajé en RCN, de esas historias que son muchas. Yo había caído en RCN en algún momento de mi vida a hacer unos apoyos para hacer unos guiones para el Mañanero de la Mega, bueno, cositas así sencillas que luego me catapultaron y me fueron metiendo por ahí, luego me sacaron, etcétera, etcétera, como pasa en todo esto. Y lo que es la gloria para hoy, se los digo a toda la gente que nos ve, lo que es gloria para hoy en el momento que usted está, luego cuando usted se vaya de ahí, hay otro que lo va a reemplazar y de pronto lo va a hacer hasta mejor. O sea, no se sienta mal por eso, viva su momento y hágalo de acuerdo a su capacidad. De ahí para allá, no se amargue la vida, usted no puede vivir de glorias pasadas. Si yo les contara mis glorias pasadas, sería, digamos que otros 2 o 3 podcasts, y eso no es ahí. Entonces el tema de esto me acercó y me puse a trabajar con relaciones corporativas internacionales. Conocí a Diana Carmona, que todos los días iba al SENA y le pedía trabajo, porque yo estaba estudiando, pero yo quería trabajar. Yo, deme trabajo, deme una oportunidad, deme trabajo, deme una oportunidad. Literal, como lo estoy diciendo, así iba yo todos los días a donde Diana Carmona. Y ella, una vez de la aburrida que estaba, me dijo, bueno, sí, ¿usted qué sabía hacer? Y yo, vea, yo sé hacer radio, televisión, bla, bla, bla. Entonces ahí me colocaron en relaciones corporativas internacionales, trabajé con Diana Carmona, nos ganamos un premio nacional porque luego vinculé a Cristian por la voz. Yo conocí a Cristian porque dijeron, ay, por ahí hay un muchacho que habla muy bonito. Y yo, venga, echémosle mano a este pelado. Con Cristian hubo mucho feeling en cuanto a lo radial, en cuanto a las locuras de desarrollar. Estuvimos cubriendo el Festival Nacional de la Canción que se hace acá con el SENA. Conocí muchos músicos, mucha gente importante, mucho audiovisual, gente que tiene un talento brutalísimo, no solo en el SENA, sino de la EAM, gente de otras partes del país también que venían acá a mostrar sus productos. Y eso es muy bonito porque eso le ayuda a uno como a mostrar ciudad, a mostrar lo que sabemos nosotros y compartirlo con el mundo. Y pues ahí en el SENA, digamos, hablando solamente del SENA, pues se construyó algo muy bueno y yo seguí estudiando y seguí trabajando. Construí la emisora en el 2008, que es Fusión, la hice en octubre, y pues ya estamos cumpliendo 15 años de ese tema. Fusión Radio ha funcionado para dar clases
de radio y lo demás. De hecho, cuando el terremoto y en el tema del terremoto del 25 de enero, yo me acuerdo que yo iba a dar clases y regalaba clases de radio también y hacía cositas muy puntuales, pero de una radio mucho más colegial. Si me hago entender, o sea, como los pasos básicos de cómo hablarle al micrófono, que no se coman el micrófono, que no lo agarren, porque la gente tiene el vicio que un micrófono y lo quiere agarrar, lo quiere mover, y eso pues al que está haciendo audio le va a molestar, ¿sí? Entonces la gente quiere manipular el micrófono. Entonces yo les enseñaba que cómo era para una presentación básica, o sea, muy colegial, porque eso es lo que me han dado a mi herramienta, y un poquito de la universidad en el 98. Pero la gente eso lo recibía. También les enseñé a hacer artesanía de enguado, a pendejaditas y todo, pero era tratando de apoyar esa reconstrucción social porque aquí no había qué hacer. Entonces, a veces lo llamaban a uno despachados, oiga, venga, es que no tengo nada que hacer, ¿usted qué me puede enseñar? Yo le tengo 2 talleres de estos, si quiere le enseño. Y pues a mí me encanta enseñar, entonces lo he hecho gratis muchas veces. Otras tantas me ha dado la satisfacción de que ha sido pagado y también lo he podido hacer. De hecho, hay un proyecto que quiero nombrar aquí, que quiero mucho, que es el proyecto Roble, Corporaciones Roble Siglo XXI, que hace muchos años en Circasia me dio la oportunidad de ir a enseñar a la cordillera. Y yo creo que para mí eso ha sido desde diálogo democrático al momento en el que me encuentro con la Corporación Siglo XXI, ha sido maravilloso porque es formar líderes y es tocar ese tejido social que se habla pero no se ha tocado de verdad con el corazón. O sea, es que las buenas acciones no son en grandes cantidades sino en pequeñas dosis pero bien entregadas. Entonces cuando nosotros hacemos eso, los muchachos que están por allá en la vereda, en la montaña, que son a veces... Y eso que es un municipio pequeño, un departamento pequeño, son municipios que digamos que su estructura no es muy grande, pero váyase usted a tierras frías y a montaña a lo alto, eso es bastante largo. Entonces uno llega a esas comunidades y lo reciben a uno como si uno fuera un rockstar, porque la gente está esperando qué conocimiento hay de la ciudad o donde ellos no han podido todavía llegar. Entonces es muy bonito porque los muchachos lo hacen, muchos de los campesinos que he tenido la oportunidad de enseñarles lo hacen con amor, con intención. De hecho tenemos el Borrego, por ejemplo, como youtuber y como influenciador, que es un pelado del campo. Obviamente pues ese sí tiene modito, pero yo a los muchachos les muestro que se puede hacer desde un pequeño, digamos, esfuerzo con un celular. Muchos de esos en la pandemia vimos que la cobertura es una cosa macabra en cuanto a lo que es la disposición de servicios públicos, agua, luz, internet. De pronto el agua la da el Comité de Cafeteros, que siempre ha sido la que ha estado aquí, pero el gobierno local no sirve para nada, toca es un privado. La luz llega por obra y gracia del Espíritu Santo, porque muchas veces con la velita y con el fogón de leña, y usted lo va a ver en tierra fría, y usted no me va a dejar mentir, Lucho, cuando ha hecho sus caminatas por Salento y más allá. Entonces cuando a uno le llegan esos espacios y le llena una alegría y le dice, no, es que tengo un celularcito así, esto me sirve, venga, le enseño, con esta capacidad sirve para hacer esto y esto, hágalo sencillo, ¿sí? Entonces es bonito porque usted le está enseñando a una persona a utilizar una herramienta muy limitada para hacer cosas que lo pueden volver grande de un momento a otro, ¿sí? Porque esto es de suerte muchas veces. La cosa de los medios es una cosa extraña. Pues tenemos a un amigo de Tebaida que a través de la tristeza y el yo quiero ayudar a mi mamá y bla, bla, no voy a decir el nombre, hay gente que lo conoce, a través de ese dolor que él mostraba, y ahorita me ganó 80 y yo no sé cuántos mil millones, y la humildad, sus momentos humildes no existen, solamente para darle su casita a su mamá, y vuelvo a decir entre comillas que es tan macabro. Entonces esa posibilidad de enseñarle a la gente y entregarle la radio y entregarle el video podcast, el podcast, o que hagan su información como hace el periodista Soy Yo, que lo hace Caracol, pues es decirle, vea, hágalo bien, coja un micrófono bien, no cojan ese micrófono así chiquito y empiecen a decir que esto es así. No, venga, eso está mal hecho. No, que eso me genera engagement, eso es pendejada, eso son basuras que se están inventando para tirarse a la parte del arte audiovisual. Es que el audiovisual es un arte, la radio es un arte, hay que mantener el estado del arte como debe ser, no es como a mí me parece, no es como yo coger esta piedrita y digamos que está el micrófono y entonces yo estoy hablando aquí y me estoy viendo pues bonito por en
engagement. Y yo que me como las uñas, por ejemplo, entonces esto se va a ver horrible. Si a eso me le hacen zoom a la cámara, se me van a ver las uñas aquí, todas comidas. ¿Usted cree que eso es bonito estéticamente? Eso es horrible. ¿Sí? Y la gente es feliz con eso. O me acabé de comer un pescado y voy a donde Luis Restrepo y le pongo mi mano olorosa a pescado ahí. ¿Usted cree que eso es bonito? No, entonces es lo que yo le explico a la gente en la radio. El silencio, el ruido, todo es procesado e intencionado, ¿sí? Y lo mismo con los momentos de podcast, lo mismo con los momentos de video podcast, lo mismo con los momentos de hacer las cosas. Es entregarle alma y corazón a lo que hacemos. Si eso no lo hacemos con ese sentido, es mejor que no lo hagamos, porque con el sentido económico para eso trabajamos, ¿sí? Arlex, usted ha liderado ya por casi 15 años Fusión Radio, pero también ha dirigido otros medios de comunicación aquí en el departamento. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Vea, desde el terremoto he tenido la oportunidad de llegar a casas como En Estéreo, que me abrió la puerta. En Tebaida. En Estéreo con Mauricio Bermúdez, con otras personas que ya ni recuerdo porque son tantas personas que me he encontrado en el camino que agradecerles es casi imposible, pero desde el corazón se les agradece. Estuve en los Robles Estéreo en el año 96, 97, 98, cuando estaba en el colegio que me llevaron varias veces. De ahí conocí a Carlos Adrián Loarte y estuve en un programa que se llama Power System Music, que ahorita lo reencaucharon en otra emisora, se llama Rumba del Café. Ahí está Carlos Adrián Loarte, no recuerdo el día que lo está haciendo, pero ahí está. Yo tengo mi buzo de Power System Music, de hecho es un buzo que quiero mucho porque es un buzo que ilumina, es naranja y dice 104.7 Robles Estéreo, que ya no existe, es de esas emisoras que desapareció post terremoto, porque pues aquí no dio para mantener una emisora de esa categoría. Armenia tenía emisoras que eran la locura en el tiempo del terremoto, antes del terremoto, y post terremoto algunas se trataron de mantener, pero murieron. En AM también, La Voz de Armenia, bueno, una cantidad de emisoras que eran supremamente relevantes y que eran un referente para uno querer hacer radio con esas personas. De hecho, en este trasegar de la vida me he encontrado con gente que yo las escuchaba en radio y ahora trabajé con ellos, ¿sí? Álvaro Hoyos Cardona, por ejemplo, un señor que es una voz maravillosa de la radio de antaño, y es un privilegio uno tener la oportunidad de acercarse con personas como esas. Obviamente también me he encontrado con unos nefastos, porque si los nombro, mejor dicho, aquí me armo un papeleo, pero hay una gente que es nefastísima y es horrible porque digamos que no tiene nada que ver. Ese, Arlex, es uno de los cuestionamientos que más le hacemos como comunicadores a la última historia o lo que han sido los medios de comunicación y cierto grupo de periodistas y comunicadores a lo largo de los años en Armenia y el Quindío, de cómo se tejen esas relaciones de poder con el político de turno y cómo desafortunadamente han utilizado los medios de comunicación para hacer vitrinas publicitarias de funcionarios públicos que tristemente no han dado la talla en esta tierra. Infortunadamente, pues eso pasa y pasa en todas las tierras. Yo creí que eso solamente era un vicio de acá, ¿no? Yo estuve... Pero acá está muy marcado. Sí, pero mire que en Antioquia también. Yo estuve en Paraíso Estéreo, en una emisora por allá, olvidada del mundo, porque eso es un pueblito por allá de San José de la Montaña, es muy hermoso. Es un pueblo con 3.500 habitantes. Tengo más gente en mi Facebook que allá en el pueblito. Y son pueblos que se manejan también como con el tema del que tiene el poder. Sí, en este caso, pues aquí sería el político de turno, que es el que además le lambe todo el mundo, pero allá es el ganadero que tiene más plata, el que tiene en realidad concentrado el poder, ¿sí? A mí me tocó estar en San José de la Montaña, y en San José de la Montaña no habían asesinatos, no habían robos, era un remanso de paz, un lugar frío como si solo, un lugar hermoso, un lugar donde iban los campesinos a ordeñar sus vacas, donde a las 4 de la mañana yo me levantaba a saludar 150 campesinos con sus nombres y con sus apodos. Entonces el popular venado, el popular mecánico, toda la cantidad, y el sábado recibir queso, recibir carne, porque ellos llegaban a agradecer muchas veces y a conocer al locutor que les tomaba el pelo de lunes a viernes en la ordeñada.
¿sí? Cuando ellos estaban en la madrugada. Pero esos centros de poder a veces se pasan del alcalde al que es dueño del territorio, y es que eso es otra cosa que en este podcast no podemos empezar a dilucidar, pero sí en otros temas uno podría hablar, y de hecho yo lo hablo mucho en lo que Arlex, o el político que es dueño de un medio de comunicación también. También. Que pasa mucho. Pasa mucho. Entonces aquí pues hay unos pseudo periodistas o una cantidad de personas que están arraigadas o metidas en unos círculos de informativos o de periodistas o bueno, no sé, en unas asociaciones, como les dé la gana de llamarlo. Si usted no pertenece a eso, pues usted no es nadie y pues usted tiene que pagarles y lamberles a ellos para que ellos medio le den a uno una oportunidad. Cosa que me parece nefasta. Yo, de hecho, a los universitarios les digo, usted es de la Universidad del Quindío, venga, haga radio. Ah, no, es que yo salí con honores, yo sé todo. Y hemos vivido esa experiencia. Siéntese a hacer radio conmigo. De hecho, Lucho, usted vivió la experiencia conmigo. Usted quería, yo le di la oportunidad. Erika quería, se le dio la oportunidad. Alejandro Ledesma, que es un gran compañero, un gran amigo que trabaja en Transmisora Quindío, que está en estos momentos laborando y haciendo su labor radial, que no es comunicador. Empezando por ahí. Entonces, cuando yo le digo, no es necesario, la academia es importantísima, pero no es necesario para usted aprender el querer aprender. O sea, hágalo, explore, investigue, pero pues como si no está un tutorial para esto, o si no está el Instagramer de moda o el TikToker de moda que me diga cómo lo voy a hacer, o la idea en 5 minutos para mejorar, pues entonces eso no me sirve. Entonces, digamos que se ha ido perdiendo un poco, digamos que esa conexión con venir a tocar libros, con venir a sentir o tener la sensación del aroma del papel, de sentarse en un lugar con tranquilidad, de disfrutar de un buen café mientras se lee un libro. No, eso no, ahorita tiene que ser todo acelerado, la fiesta, la rumba, el popper, qué sé yo, alguna cosa por allá súper rara, súper montada, porque eso fue lo que nos dejó ese vacío de esa reconstrucción falsa que nos dieron, porque si se hubiese pensado en la salud mental, en la reconstrucción social, de ese 25 de enero que nos dejó tantos vacíos psicológicos y sentimentales, porque hay un vacío después de que se perdió el espacio del Teatro Bolívar, que se perdió el Teatro Yuldana, todo ese tipo de cosas que se perdieron, y aún así, con el más reciente, el que se incendió, que digamos que se incendió, que va uno a saber, pero el Yanúa también era uno de los últimos íconos que quedaban de la historia de lo que nosotros vivíamos. Lo mismo el proceso de la estación. La estación cada vez está más deteriorada. En Estico, ese barranco al lado izquierdo bajando hacia el sur, se va a caer o se va a desbarrancar eso porque eso está mal tenido. Le subieron un muro y eso está mal tenido. Los personas de la calle están haciendo rotos para volverse a meter ahí. O sea que hay una cantidad de situaciones que nos están superando y nos están desbordando la ciudad. ¿Y qué más has sumado en esa experiencia radial acá en el Quindío? Uy, hermano, es que hay tantas cosas que contar que uno queda maravilloso. Con el SENA nos ganamos un premio nacional de radio, que de hecho yo volví a estar en Bogotá después de haberme salido y vuelto aquí a la tierra, volví a Bogotá a recibir el premio. Estuvimos en un campus party, todo este tipo de Movistar y una cantidad de cosas, que fue una locura en una feria del libro. No recuerdo el año exactamente, pero nos fuimos para allá y estuvimos y llegamos y lo mismo, la misma acogida, el mismo cariño, la gente, uy hermano, pero ese trabajo de ustedes es muy bonito, es bien hecho, y cosa que hicimos una cosa muy sencilla, que fue el cubrimiento de unos eventos. O sea, no fue nada del otro mundo, sino que fue tan bien desarrollado y tan bien pensado y tan bien hecho de las manos de Cristian, de las manos de Diana Carmona, de las manos de Arlex Parra y otros 3 personajes más que no recuerdo el nombre de ellos, pero a ellos les agradecemos porque gracias al insumo de ellos logramos tener ese premio nacional. De hecho, yo he hecho unos cortometrajes que hemos tenido premio también por los cortometrajes. O sea, se ha hecho mucha cosa. ¿Cuál es el tema? El tema es que nadie es profeta en su tierra y es una realidad vastísima, o sea, es una realidad que a veces golpea muy fuerte porque yo no necesito reconocimiento, de verdad, yo nunca aspiro que me estén abrazando en la calle y todo porque esos abrazos falsos me la pelan, como dicen por ahí, me perdonan la expresión, pero lo que uno busca en realidad es llegarle a la gente, tener ese contacto con las personas y ser esa parte de la sociedad que uno quiere apoyar, ¿sí? No el medio que le van a pedir a uno
que es que no, que es que solucióneme, deme 5.000 pesitos porque no he comido. Pues a veces uno tampoco ha comido y va a cubrir la noticia, entonces uno se siente casi en la misma disparidad de la persona, o sea, está casi en el mismo nivel y uno sabe que uno sale porque tiene cualquier peso en el bolsillo y puede ir a comer, pero esa persona no. ¿Cuánta persona después del terremoto está comiendo sopa de periódico? Y es una realidad que tenemos en Armenia. Después del terremoto no, y antes del terremoto habían sectores totalmente olvidados y todavía los tenemos. Y entonces va el alcalde de turno o va el bendito concejal, van y les pinta el parque, entonces que vayan y se peguen a lamber la pintura porque es lo único que hay de comer allá. Entonces es una historia muy triste ver cómo la ciudad ha perdido oportunidades y los que tienen el poder pues siguen incrementando su poder comprando apartamentos de 400, 500 millones sobre la avenida Centenario. Si no va a pregunte cuántos concejales tienen el apartamento y no es mentira. Y entonces, ¿aquí qué? O sea, ¿la ciudad es del centro para arriba? No, la ciudad es todo el contexto, territorio es todo el Quindío. Hay que cuidar el agua que tenemos que está limitada. Aquí dicen, no, es que hay mucha agua. No, mentiras, hay el límite de agua y fuera de eso la estamos contaminando. ¿Qué le estamos entregando en recursos hídricos a los demás? Que las petar aquí no han existido. Después del terremoto deberían haber montado petar de una vez. Usted va a Medellín y usted encuentra esos edificios enormes donde le están dando trabajo a la gente. Así sea la EPA la única que dé trabajo, así toca arrodillarse, le puede a la gente allá por el contratico, pero están dando trabajo por lo menos, pero aquí no piensan en grande, aquí empiezan eso a comprar 10 carros de basura y entonces es el trabajo. No, hermano, hay que pensar en el movimiento de las aguas, hay que pensar en todo lo que le estamos devolviendo a Río Quindío y lo que estamos haciendo con nuestras comunidades en el manejo de las basuras. Entonces, eso hace también parte de nuestro diario vivir y de nuestra retribución con la tierra. Que por eso es que la tierra nos sacude para que nos demos cuenta de que eso está vivo, pero si usted lo sacude, vea, ahí se va a estar moviendo, ahí va a estar más vivo todavía porque va a sentir la fuerza de la tierra. Somos seres vivos, hay que conectarnos con esa naturaleza, hay que aprender a vivir. Lo que nos olvidó cuando llegaron los españoles, que nos cortaron toda esa comunicación con la Pachamama, hasta este momento. Mire todo lo que ha pasado. Han pasado más de 500 años y seguimos con el mismo cuento de ciertas cosas que nada que ver. O sea, totalmente desconectados de nuestro planeta, de nuestro territorio, de lo que vivimos. Yo vivo porque aquí tengo plata y tengo desde mi buen estilo de vida, a mí no me importa lo que pase allá abajo. ¿Sí? Las obras son para los demás, no. Arles, ya después de varios años de experiencia en diversos medios de comunicación, ya llega, digamos, profundizar o más bien darle la importancia que siempre ha tenido a Fusión Radio. ¿En qué se encuentra Fusión Radio ahora? Bueno, después de un buen tiempo yo puse Fusión Radio en la Galería Makerspace, proceso donde conocí a Danilo Bocanegra de Bocanegra Films, que es un parcero que estimo mucho, admiro mucho porque hace un excelente trabajo en cuanto a lo que él hace en video, en enseñanza en la EAM, bueno, una cantidad de cosas. Lo conocí a usted tiempo después porque el primero que conocí fue a Danilo, a Nicolás, a Hernán, a Diego Torres, todavía por ahí anda viviendo la vida loca. Y ese proceso yo llevé la emisora allá. Dije, no, pues yo creo en ellos, montemos una emisora, hagamos, organicemos, yo me voy con mi tema de fusión. Y ahí fue, digamos, que donde la puse como al servicio público, al servicio de la gente. Eso fue la Galería Makerspace. Luego siguió creciendo, pero tuvo un momento de, como todos los negocios, que se estancó, entonces recogí, la seguí funcionando desde mi casa, pero siguió funcionando. O sea, en ningún momento, solamente existió un momento que lo vimos, que cuando apareció versión beta, que fueron esos 2 meses que nos vetaron, que por eso montamos versión beta. Es lo único que ha parado en 15 años, 2 meses, porque, bueno, un problema usted lo sabe. Entonces, de ahí en adelante, ella ha sido ininterrumpida, ¿sí? Y hasta el momento ahora está dándole fuerza, le estamos dando fuerza, la tenemos en el Granada, a la vuelta de la Secretaría de Educación Municipal. Estamos implementando, pues obviamente lo mismo, enseñanza, enseñar los talleres de radio, tenemos un patio, entonces ahora voy a vender la emisora como la única emisora que tiene lugar de eventos, o sea que es darle, digamos, a capacidad a la gente, eventos para 30 personas, obviamente va a ser muy exclusivo, no va a ser tan grande, pero ese es el espacio que le vamos a tener a Fusión Radio. Y obviamente pues enseñándole a la gente
temas, como hemos hablado nosotros de la historia del Quindío, cuando nos ha tocado hablar en octubre, haciendo esa remembranza o ese recorderis de todo lo que hemos vivido. Y nada, pues invitarlos siempre a que vayan a Fusión Radio, lo pueden encontrar como Fusión Radio AXM, o si no a mi derechito, como siempre lo hago en todas mis intervenciones, Arles 1009 en redes sociales. Y nada, el que tenga por ahí dudas, inquietudes, o si quiere echar el madrazo porque de pronto se sintió incomodado por eso, también se reciben todos con cariño. Rústico pero encantador. Rústico pero encantador. Yo siempre he dicho que en la vida hasta una patada sirve porque lo manda uno hacia adelante. O sea, eso es lo bueno del tema de saber recibir las cosas. Y ya a esta edad, pues yo ya me volví menos problemático y más emblemático en empezar a desarrollar las cosas y querer darle un pulso a la ciudad y un impulso también a ver las cosas positivas que tiene mucho para dar, sí. La ciudad después del terremoto también se le abrieron otras oportunidades. Después de ese 25 de enero, algunos fuimos un poco más abiertos mentalmente, otros fueron más cerrados, otros se ensimismaron. Pero la finalidad de esto, y llegando como a una especie de conclusión de lo que hoy puedo aportar a esta mesa y a este video podcast, es seamos más consecuentes con nuestras acciones. La consecuencia de nuestras acciones, cada acción tiene una reacción. Y si ustedes, por ejemplo, a través de este podcast generan un poquito de conciencia, ya están ganando. Si por lo menos una sola persona se va convencida después de ver este video y se va renovada con su criterio y con sus ganas de hacer las cosas, hemos ganado. Yo creo que eso podría ser un momento bonito para el cierre de los videos y de las cosas. Hacerlo porque a uno le nace y porque uno generó esa conexión con el público. Lex, una última reflexión sobre la importancia de los medios de comunicación, específicamente la radio, para generar esta reconstrucción de la memoria histórica. Hermano, todos los medios son importantes, pero la radio es un evento que nos genera compañía. Somos un país de radio. Digamos que afortunadamente somos muy radialistas a nivel Incluso Colombia. las tragedias se han narrado desde Las la radio, tragedias ¿no? se han narrado. La tragedia de Armero, por ejemplo, es una gran tragedia que tuvimos, que se pudo evitar también. Entonces eso es como saber que hay cosas que se pudieron evitar o que se pudieron hacer mejores cosas por una sociedad. La radio, no, la radio es un escenario mítico, es un escenario maravilloso, es un escenario que nos permite crear, que nos permite soñar, que nos permite entregar información, entregar todo lo que somos como personas. Usted, por ejemplo, con la Radio El Mundo, con Historias Algo de Rock, sí, con todos esos procesos, con los procesos también que usted quiso hacer con los muchachos de la universidad, que también se dio cuenta que no era fácil. Es cuando uno deja que la gente también se entregue a esos momentos quijotescos, sea ese Sancho Panza o ese Quijote que quiere pelear contra los molinos, y esa locura también es buena porque nos enseña a aterrizarnos un poco y a ver que muchos quieren pero no quieren, o sea, quieren de boca pero de acción nada. O sea, yo quiero ser el más famoso pero quiero ganar los billetes pero sin nada de esfuerzo, ¿sí? Entonces la reflexión es, la radio es un escenario importantísimo que nos permite soñar y crear. Sí, esa es la más grande reflexión que podemos tener. ¿Que podemos hacer muchas cosas? Sí. ¿Que podemos crear muchas cosas? Sí. Pero hay que tener conciencia con lo que hacemos. Porque una mala expresión dirigida puede ser maliciosa o sin intención, puede dañar a alguien. Y eso también es importante. La idea no es dañar a nadie. Yo le tiro duro a los políticos porque los políticos nos han jodido durante mucho tiempo y van a seguir así. Ellos no van a hacer mucho por nosotros. Pero la sociedad sí puede empezar a pensar en civismo, a pensar en crear espacios de concertación, en espacios de desarrollo, en las ollas comunitarias, en una cantidad de cosas que son ideas bonitas que pueden hacerse desde la capacidad de cada quien, y unidos somos fuerza. Bueno, le agradecemos a nuestro amigo Arlex Parra, maestro de la radio, mi maestro de la radio. Mucho de lo que somos acá también en el 25 y en otros espacios también se lo debo a Arlex Parra, de quien he aprendido mucho. Arlex, muchas gracias a usted también por esa magia de querer compartir el conocimiento, y bueno, muchas gracias a ustedes por seguir un nuevo episodio más del 25, escuchando a nuestro amigo Arlex Parra Herrera, un poquito sobre las historias de hace 25 años y también sobre las historias de la radio y de Fusión Radio. Arlex, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a Nilo allá en cámara, y a usted también por la invitación, y recordar que este proceso de hace 25 años
Es un sacudón en la tierra, pero hay que hacer un sacudón mental también para que podamos desarrollar cosas importantes por nuestro entorno. Que estén muy bien. Esto es el 25. Muchas gracias a todas las personas que hacen parte en la colaboración, en la realización y producción de El 25, esta serie de video podcast que quiere reconstruir con ustedes esa memoria histórica de lo que sucedió hace 25 años, el 25 de enero de 1999. Agradeciendo también a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Arlex Parra, nuestro invitado, a la Sociedad de Mejoras Públicas que nos presta su espacio de la Biblioteca Jesús Duque Restrepo, en donde hemos venido realizando esta serie de El 25. Agradeciendo también a nuestro compañero y amigo Danilo Bocanegra por su excelente trabajo en la producción. Ya saben que lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, de Luria Comunicaciones, acompañándoles siempre en este recorrido, en esta travesía que hacemos desde el 25 serie de video podcast. Y recuerden también, si tienen historias que nos quieran compartir, lo pueden dejar en nuestro correo electrónico, y pueden seguir nuestros episodios en plataformas de YouTube, de Spotify, y seguirnos también en redes sociales, Facebook e Instagram, para que sigamos conectados con el 25 serie de video podcast.